Buenas tardes compañeros, vamos a continuar con la clase número 11 de proteínas. Es una clase un poco larga, así que vamos a ir despacio para que podamos entender todo. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son biopolímeros, es decir, macromoléculas orgánicas de un elevado peso molecular y obviamente que se encuentra en todas las células vivas, ¿no? Está constituida básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, pero también pueden contener azufre y fósforo, y en menos proporción hierro, cobre, magnesio y yodo, como hemos visto ya en las clasificaciones. Las proteínas son moléculas orgánicas que más o menos constituyen el 50% del peso seco del organismo, ¿no? Químicamente ya sabemos que está formada por aminoácidos, ¿no es cierto? Que son moléculas no hidrolizables. ¿Cuáles son las características generales de las proteínas? Que son polímeros formados por la unión de aminoácidos por medio de ¿qué? De enlaces peptídicos. Es más del 50% del peso de la célula. Está formado principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a veces por azufre, hierro, por fósforo, zinc y cobre. Y lo más importante, y es de las características más importantes de las proteínas, es que a través de ellas se expresa la información genética. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Lo hemos visto una y otra vez, que tienen sus propios nombres y sus funciones específicas. Ya habíamos visto que pueden ser proteínas reguladoras, proteínas contráctiles, proteínas de transporte, proteínas de almacenamiento de reserva, proteínas de defensa, catalizadores como todas las enzimas. Y ustedes saben que la mayoría de todos los elementos del organismo son proteínas. ¿Cuál es la clasificación de las proteínas? Entonces vamos a ver que nosotros tenemos proteínas que son holoproteínas y heteroproteínas. Obviamente, ¿qué significa? Que las heteroproteínas son proteínas compuestas. Dentro de las holoproteínas tenemos las proteínas filamentosas, las globulares, y dentro de las heteroproteínas a las cromoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Ustedes saben que las proteínas pueden recibir cualquier tipo de elemento y dependiendo de ese pues toman su nombre. Vamos a la clasificación de las proteínas, primera por la presencia o no de un grupo prostético, por favor. Y tenemos las proteínas simples, que solamente son proteínas formadas por aminoácidos, y las proteínas conjugadas. ¿Qué quiere decir? Que están formadas por aminoácidos o son solamente proteínas, pero tienen un grupo no proteico. ¿Y a cómo le llamamos al grupo no proteico? Llamado grupo prostético, que es el componente no aminoácido que forma parte de las proteínas. Entonces, quedemos claros que las proteínas simples son simples proteínas formadas por aminoácidos, y las conjugadas pues tienen aminoácidos más un grupo prostético. Y tenemos otra clasificación que pueden ser según estructura global, pueden ser proteínas fibrosas y proteínas globulares. Y comenzamos a ver ahora los niveles estructurales de la proteína. Esto es bien importante porque ahora van a entender cómo es que actúan las enzimas hidrolizándolas o destruyendo estos niveles, y esa es la digestión de las proteínas. La estructura primaria es la estructura más básica de la proteína, que es básicamente ¿qué? La secuencia principal de aminoácidos. Como ustedes ven aquí, esto es una estructura primaria. Acá tenemos los aminoácidos, como ustedes la ven acá, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura primaria nos indica qué aminoácidos están componiendo esta cadena polipeptídica, y obviamente el orden en que se encuentran dispuestos. Como les había indicado, ¿se acuerdan de los N-terminal y C-terminal? Pues obviamente la secuencia de las proteínas, de los aminoácidos, se escribe siempre enumerando, comenzando desde el extremo N-terminal hasta el C-terminal. La estructura primaria también obviamente tiene mucho que ver con la función de la proteína.
¿Qué función? Pues obviamente esta función depende de cómo está secuenciado los aminoácidos y dependiendo de la forma que éste adopte. Y eso sí lo vamos a entender y luego ustedes lo van a entender cuando vean ya casos clínicos y vean fisiopatología, que el cambio de un solo aminoácido de la secuencia de la proteína tienen efectos importantes. Como por ejemplo, la anemia falciforme tiene un cambio de un aminoácido en la hemoglobina humana y eso es lo que produce este tipo de anemia. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura primaria. Como ustedes ven, estamos viendo la formación de los aminoácidos. Miren, cada uno de estos es un aminoácido, como ustedes ven, y es la secuencia de aminoácidos. Entonces tenemos aquí serina más glicina más tirosina más alanina más leucina. Así es como se da la estructura primaria. Continuamos con la estructura secundaria. Obviamente la estructura secundaria es la disposición de esta secuencia, es decir, cómo está dispuesto la estructura primaria en el espacio. Obviamente los aminoácidos cuando se sintetizan las proteínas van siendo enlazados y obviamente adquieren una propiedad de girar los enlaces y esto le permite a él que adquiera su disposición espacial y esto es lo que conforma la estructura secundaria. Se conocen tres tipos de estructura secundaria: la alfa hélice, la hélice de colágeno y la conformación beta o lámina plegada beta. Obviamente, la estructura secundaria depende de cómo estén dispuestos los aminoácidos. Aquí tenemos una estructura secundaria donde tenemos el plegamiento espacial, si ven, el plegamiento básico de la cadena y esto se da con tipo de enlaces de hidrógeno entre los grupos CO y NH, ¿no es cierto?, de la unión peptídica, como podemos ver allá. Y estamos viendo, no se olviden que es la disposición espacial, ¿no es cierto? Y se conocen tres tipos de estructura secundaria: la alfa hélice, la hélice de colágeno y la conformación beta o lámina plegada beta. Continuando con la estructura secundaria, vemos que son interacciones no covalentes, por favor, entre los restos laterales de los aminoácidos. Eso es lo que da la estructura secundaria. Esta conformación de la estructura secundaria viene dada por puentes de hidrógeno, por favor, intercatenarios. La estructura secundaria puede ser conformación alfa, conformación beta, como les había dicho. Y una cosa importante es que en sí existen sectores de los polipéptidos y que no están bien definidos, y eso es lo que nosotros llamamos enroscamientos aleatorios o ad-rom, que los vamos a ver más adelante para qué sirven y qué es lo que pasa con ellos. Miren, vamos a ver, aquí tiene un ejemplo de conformación beta y un ejemplo de conformación alfa. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay una diferencia. Obviamente el uno está plegado y el otro está enroscado. Y entonces vamos a ver el alfa hélice. No sé si se dieron cuenta, miren cómo sale. Nuevamente, ¿ok? Este es el alfa hélice. Es una estructura en forma de bastón. Es importante saber que los restos laterales de los aminoácidos se ubican de forma perpendicular al eje de la hélice, por favor, y que los enlaces de puentes de hidrógeno se establecen entre el hidrógeno unido al nitrógeno y el oxígeno del carboxilo, del grupo carboxilo. La alfa hélice, continuando, se forma, ¿por qué? Porque se produce un enrollamiento helicoidal sobre la estructura primaria. Y esto se debe a hay una formación de enlaces espontáneos de hidrógeno entre el grupo carboxilo y el grupo de un aminoácido y el grupo amino del cuarto aminoácido que le sigue. Por favor, eso es bien importante, el cuarto aminoácido del que le sigue. En la alfa hélice, los oxígenos de todos los grupos carboxilos
quedan orientados en el mismo sentido y los hidrógenos del grupo amino quedan orientados justo en el sentido contrario. En el mismo sentido los oxígenos y en sentidos contrarios los hidrógenos. La alfa hélice presenta de 3 a 6 aminoácidos por vuelta y siempre la rotación es hacia la derecha. Continuamos con la segunda hélice, es hélice de colágeno. Como ustedes ven, el colágeno posee una disposición muy especial en la hélice. Es una alfa hélice, pero más alargada. Es una alfa hélice, como ustedes le ven, enrollada, pero un poco más alargada. ¿Por qué? Porque tiene mucha prolina e hidroxiprolina. Estos aminoácidos, ¿qué es lo que dificultan? Dificultan la formación de los enlaces hidrógenos, por lo que hace que no sea tan comprimida, sino más extendida, ¿no es cierto? Y solamente tiene 3 aminoácidos por vuelta. No nos olvidemos que los otros tienen 3.6. La hélice de colágeno es una hélice alfa más alargada que solo tiene 3 aminoácidos. ¿Qué pasa con el colágeno? Como ustedes saben, el colágeno es mucho más estable y esta estabilidad está dada por la asociación de 3 hélices empaquetadas que forma la triple hélice o superhélice, que es lo que permite que se dé esa gran tensión del colágeno. Las 3 hélices se unen mediante enlaces covalentes y, ojo, enlaces débiles de tipo puentes de hidrógeno. ¿Ok? Y esto es lo que le permite a la hélice ser un poco más alargada. Cuando hay alguna alteración de esta hélice de colágeno, se puede dar un síndrome que se llama el síndrome de Marfan o el hombre de goma, como ustedes ven aquí. Son aquellas personas que pueden doblarse los dedos muy hacia atrás y eso es lo que, debido a que hay una alteración. Aquí tenemos, miren, una alfa, una beta y esta la más extendida, ¿no es cierto? Como ustedes ven aquí. Conformación beta. ¿Qué es la conformación beta o estructura beta o hélice beta? Son estructuras que no se pueden estirar. Los restos laterales se ubican hacia arriba y hacia abajo del plano de las hojas. ¿Qué es lo que hacemos? Acuérdense que en la alfa hélice los aminoácidos se enrollan. Aquí, en cambio, los aminoácidos forman una cadena en forma de zigzag. No existe enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos próximos, pero sí existe enlaces de hidrógeno intercatenarios, donde participan todos los enlaces peptídicos y eso es lo que le da una gran estabilidad a la estructura. ¿Qué pasa si la cadena de conformación beta se repliega sobre sí misma? Ahí, cuando ya se repliega, ¿qué se está formando? Un tipo de alfa hélice y ahí sí se dan puentes de hidrógeno. Este plegamiento, como ustedes lo están leyendo, se llama beta lámina plegada. Aquí tenemos 2 tipos de conformación beta, las antiparalelas y las paralelas. Como nosotros vemos aquí están, acuérdense, esto es cuando se repliega y esto es cuando está extendida. Si se dan cuenta, estamos formando en forma aleatoria. Muchas de las proteínas globulares tienen esta conformación beta, que pueden ir alternando con alfa hélice. En general, como leen ahí, las proteínas se quedan siempre en la estructura secundaria y lo que dan son proteínas filamentosas. La conformación, las proteínas que tienen una conformación tipo beta son insolubles en agua y soluciones salinas y funcionan y realizan funciones esqueléticas. Miren, como ustedes ven, ¿han visto esas personas con las uñas muy largas? Eso es un tipo de conformación beta. Ahora, vamos a hablar de los giros beta, por favor, que van dentro de las conformaciones beta
Y esto es una secuencia de la cadena polipeptídica que puede ser estructura alfa o estructura beta, que se repliegan entre sí y se llaman giros beta. ¿Qué son los giros beta? Pues son secuencias cortas con una conformación característica que da un giro de 180 grados a la cadena principal. Por ejemplo, aminoácidos como la asparagina, la glicina y la prolina no tienen este tipo de estructura, ya que son mucho más complejos. ¿Para qué se utilizan los giros beta? Pues para que las proteínas adopten estructuras más compactas, es decir, le permiten el giro y se comienzan a formar puentes de hidrógeno y eso le da la estabilidad. Vamos a ver la estructura terciaria, vimos primaria, secundaria, terciaria. La terciaria, en cambio, es la estructura tridimensional de la proteína, es decir, cómo nosotros le vemos ya a la estructura bajo un microscopio. Mire, la estructura terciaria, no nos olvidemos que es la estructura tridimensional de la proteína. La estructura terciaria significa que hay interacciones ¿de quién? De la estructura secundaria. La estructura primaria es la secuencia básica, la estructura secundaria es el plegamiento de la primaria y la estructura terciaria es el plegamiento de la secundaria, ¿no es cierto? ¿Y cómo se da? ¿Qué interacciones hay? Hay interacciones hidrofóbicas entre los restos laterales no polares, hay uniones de Van der Waals, hay puentes de hidrógeno, interacciones salinas, puentes disulfuro, hay todo tipo de interacciones. Obviamente que las funciones de las proteínas dependen del plegamiento particular que estos adopten. Miren cómo tenemos aquí una estructura terciaria, tenemos un puente disulfuro, tenemos un puente eléctrico, una interacción hidrofóbica, todo. En la estructura terciaria tenemos todo tipo de interacciones. Obviamente esta estructura está altamente influenciada por la estructura primaria. Obviamente, si nosotros dependemos, las demás estructuras dependen de la secuencia básica de aminoácidos. Esta estructura terciaria, como les había hablado, es la disposición espacial de la estructura secundaria, ¿no es cierto? Entonces, esto le permite hacer una conformación globular. Esta conformación globular, porque se está plegando sobre sí misma, ¿qué es lo que le facilita? Le facilita la solubilidad en agua y disoluciones salinas. Y eso es también lo que le permite realizar sus funciones de transporte, de enzimas hormonales, de ser estructurales. Y obviamente las conformaciones globulares se mantienen estables. ¿Por qué? Porque hay enlaces entre los radicales R, es decir, las cadenas libres de los aminoácidos. Entonces, miren, yo quiero que se den cuenta, aquí tenemos una estructura primaria, que es una secuencia de aminoácidos, estructura secundaria tenemos la hélice y la estructura terciaria, donde ya está doblado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se forma la hemoglobina. Entonces, ¿qué decimos? La hemoglobina tiene una estructura terciaria, porque ya podemos ver, ¿no es cierto?, el plegamiento no solo de las hélices, sino de varias. Miren, esta es cómo está la estructura terciaria. Aquí tenemos una lámina beta y aquí tenemos una lámina alfa. Miren cómo está enroscada. En cambio, esta está desplegada, no está enrollada. Aquí tenemos un ejemplo de los residuos hidrofóbicos y de los residuos polares. Entonces, miren cómo nosotros vemos las interacciones que intervienen en el plegamiento de la estructura terciaria: puentes de disulfuro, enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, todo tipo. Eso es importante y esa es pregunta de examen. Todo en la estructura terciaria se da todo tipo de interacciones. En los tramos rectos, cuando nosotros estamos hablando de la cadena polipeptídica, cuando tenemos tramos rectos, es decir, que no hay plegamiento, se puede ver la estructura secundaria, que pueden ser alfa o beta lámina. Obviamente, cuando nosotros vemos los giros, se presentan secuencias
sin estructura precisa. No podemos precisar qué tipo de secuencia se está dando. Hay combinaciones estables, compactas y de aspecto globular en la alfa hélice y en la conformación beta que aparecen repetidamente en diferentes proteínas. Entonces, como vemos ahí, este tipo de combinaciones entre alfa y beta, ¿no es cierto?, que vemos en todas las proteínas, es lo que nosotros llamamos los dominios estructurales. Y cada dominio es independiente y este se pliega y se desnaturaliza de los otros. Cada uno de los dominios estructurales, es decir, esas combinaciones entre alfa y beta, son independientes uno del otro. Cada uno de los dominios están unidos entre sí por zonas estrechas o cuellos y eso es lo que le permite a ellos, a la proteína, rotar. Obviamente que si nosotros separamos los dominios, eso permite que nosotros le metamos una molécula de sustrato. Y ahí es como vamos entendiendo cómo pueden ser las fisiopatologías y cómo pueden ser el tratamiento de una enfermedad, porque nosotros desplegamos estos dominios. ¿Cuáles son las funciones de los dominios? Obviamente, siempre el dominio tiene una función específica y esa función del dominio es muy independiente de lo que realmente hace la proteína, porque el dominio lo que hace es que permite enlazar un pequeño ligando. Este dominio atraviesa la membrana plasmática, tiene un sitio catalítico. Esto se da en las enzimas, por favor. Entonces ahora van a entender cómo una enzima funciona. Una enzima actúa sobre un sustrato y obviamente actúa, le hace una reacción catalítica. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de dominios. Puede permitir el enlace del DNA cuando se da en factores de transcripción y también provee una superficie muy específica para enlazarse con otra proteína. Y ahora vamos a ver la estructura cuaternaria, que es ¿cuál? Es la asociación de varias subunidades. Entonces, esta es una unidad, esta es otra unidad, esta es otra unidad y esta es otra unidad. Entonces, cada una de las unidades es un polipeptido. La estructura cuaternaria es la unión mediante enlaces no covalentes, que son enlaces débiles, de varias cadenas polipeptídicas que tienen una estructura terciaria que puede ser idéntico o no y que pueden formar un complejo proteico. Entonces, las estructuras cuaternarias tienen ¿quién? Las proteínas complejas. Cada una de las cadenas polipeptídicas tiene el nombre de protómero, es decir, que la estructura cuaternaria es la unión de varios protómeros. Este protómero puede ser una subunidad o un monómero. Dependiendo del número de protómeros, obviamente la proteína se denominará a la proteína. Entonces, dímeros, por ejemplo, tenemos ejemplo como la hexoquinasa, tetrámero, como la hemoglobina. Si vemos que la hemoglobina, miren, 4, ¿no es cierto? Tetrámeros. Pentámeros, por ejemplo, la ARN polimerasa y polímeros, cuando obviamente tendremos un gran número de protómeros. Por ejemplo, la cápside o cápsula de la virus de la poliomielitis tiene de 60 subunidades proteicas. Otro ejemplo son los filamentos de actina, de miosina. Las interacciones de esta estructura cuaternaria son uniones débiles y son interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, interacciones salinas, fuerzas de Van der Waals y puede ser también un enlace disulfuro, por ejemplo, en el caso de las inmunoglobulinas. Dentro de la estructura cuaternaria nosotros tenemos dos tipos, las homotípicas. ¿Cuándo qué? Cuando la estructura, la cadena polipeptídica es idéntica o casi idéntica, y las heterotípicas, que las subunidades poseen una estructura diferente.
Terminamos de ver estructuras y como ustedes se dan cuenta, ahorita tenemos ya un resumen. Entonces tenemos la estructura primaria, la estructura secundaria y terciaria y la cuaternaria. Cuando hablamos de secuencia, hablamos de la primaria, que es una combinación ilimitada de aminoácidos y está unido por uniones peptídicas. La secundaria tiene hélices y hojas plegadas y tenemos puentes de hidrógeno y también otro tipo de interacciones. Estas dos, tanto la secundaria como la terciaria, forman parte de la conformación de la proteína. Y la cuaternaria tenemos subunidades iguales o distintas y las fuerzas son no covalentes, son débiles y ¿qué es lo que permite? Asociar varios polipeptídicos. Dentro de las propiedades de las proteínas, es muy importante mencionar que estas propiedades dependen mucho sobre todo de los radicales ERE, o sea, de los elementos extraños o los grupos no prostéticos que están unidos, ¿no es cierto? Y eso es lo que depende de la propiedad de la proteína. Nosotros hablamos que el conjunto de aminoácidos de una proteína, que esta proteína tiene radicales o grupo ERE, que tienen la posibilidad de unirse a otra molécula y reaccionar con nuestra molécula, es lo que nosotros llamamos centro activo de la proteína. Es decir, el centro activo es donde la proteína tiene la capacidad de unirse y reaccionar con otros tipos de moléculas. Aquí tenemos las propiedades de las proteínas, vamos a hablar cada una de ellas y obviamente es importante que las vayamos entendiendo. Entonces tenemos solubilidad, desnaturalización y renaturalización, especificidad, capacidad amortiguadora. Dentro de especificidad tenemos específicas de función y de especie. Las proteínas globulares obviamente tienen un gran tamaño molecular y al disolverse pues dan disoluciones coloidales. Esta solubilidad característica de las proteínas globulares se debe a que los radicales ERE se ionizan y establecen puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa? La molécula de agua, la proteína queda cubierta con una molécula de agua, ¿sí ven? Con una capa de molécula de agua. Y eso no le permite unirse a otra proteína y eso es lo que provoca la precipitación. La solubilidad depende del pH, de la temperatura y de la concentración iónica. Pero algunas de las membranas biológicas son impermeables al paso de las proteínas a pesar de que las proteínas tienen una alta solubilidad. Siguiente propiedad es la desnaturalización y renaturalización. ¿Qué es lo que consiste en la pérdida de todos los tipos de niveles estructurales de la proteína, es decir, secundaria, terciaria y cuaternaria, que queda solamente el polímero con una estructura primaria. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desnaturalización y renaturalización? Es la disminución drástica de la solubilidad de la proteína, pérdida de todas las funciones biológicas y alteración de sus propiedades hidrodinámicas. Un ejemplo de desnaturalización, nosotros ponemos una carne a hervir hasta que completamente se disuelve. Ahí estamos perdiendo toda la propiedad de la proteína, por eso es importante que nosotros las verduras no las sirvamos tanto tiempo y a veces comerlas frescas para que se aproveche toda la proteína. ¿Cuáles son los agentes desnaturalizantes? Tenemos los agentes físicos, como el calor. Obviamente, la mayoría de las proteínas se desnaturalizan entre 50 y 60 grados centígrados y otras se desnaturalizan también cuando se enfrían, menos de 10 a 15 grados centígrados. Las radiaciones, aquí tenemos también a los químicos, dentro de los físicos está el calor y las radiaciones, dentro de los químicos están todos los agentes que rompen las interacciones, son los enlaces, y tenemos a los detergentes, a la uriguanidina, las altas concentraciones de sal y extremos de pH, reactivos del grupo tipo sulfuro.
Miren, esto es una desnaturalización. Entonces, aquí está la proteína, desnaturalizamos y renaturalizamos. Especificidad. Recuerden que la especificidad es de dos partes. Una es de especie y la otra es de función. Vamos a hablar primero de la especificidad de especie. Obviamente, la secuencia de aminoácidos tiene dos tipos de sectores, los sectores estables y los sectores variables. ¿Qué hablamos de sectores variables? Pueden ser donde los aminoácidos pueden ser sustituidos por otros sin que se altere la funcionalidad de la molécula. Y esto es lo que nosotros vemos ha dado lugar a que durante la evolución se permita obtener gran variabilidad de proteínas, y lo que hace que cada una de las especies tenga sus proteínas específicas. Es decir, ¿qué pasa aquí? Nosotros hablamos, por ejemplo, de un trasplante. Muchas veces nosotros mismos rechazamos nuestros propios tejidos porque son proteínas